Entonces, bueno, decíamos que este periodo intertestamentario, entonces es la historia y los sucesos que vienen desde eh, que en la escritura, ¿no? Aparece, digamos, Israel viniendo de la cautividad, los judíos, y que en ese, después no hay otro documento que eh, hable acerca de este periodo hasta el Nuevo Testamento. Pero como me hemos mencionado, esta es una etapa en donde realmente aquí se escribió el texto, se definió el Antiguo Testamento, se definió la línea canónica del Antiguo Testamento. Aquí aparece desde la literatura, entonces este despertamiento acerca del Mesías, los libros de Isaías, por ejemplo, que datan del 700, ¿no? Aparecen por aquí, ¿no? Ya redactados, elaborados por completo, ¿no? Y ya la idea de Mesías aparece más concretamente en este periodo. Y también se elabora una versión del Antiguo Testamento, digamos en griego, ¿no? Vamos a llamarle Antiguo Testamento porque es la referencia que conocemos, en realidad no se llama así, ¿no? Estamos refiriendo a la Septuaginta, la versión de los 70 en griego, que sale, digamos que desarrolla un canon antes de el canon hebreo, ¿no? No había canon hebreo en en el siglo III, no había, ¿no? 280 hasta el 180 más o menos que se desarrolló este proceso de la Septuaginta. No había un texto hebreo completado, ¿no? En este periodo, ¿ya? Inclusive cuando lleva a Jesús todavía este, no hay una definición del canon. Ese canon se define en el 90 después de Cristo, en Yagne, más o menos por ahí, ¿ya? Más o menos con los libros que nosotros tenemos hoy día. Bueno, es otro elemento, pero bueno, ahí está. Este, este periodo, como digo, es rico desde esa perspectiva. E históricamente también por los cambios que hemos dicho, ¿no? Cambios políticos, cambios sociales, cambios religiosos también, porque la Israel que fue cautiva, ¿no? A Babilonia, ¿no? Que tenía carácter politeísta, enoteísta, eh, cuando regresa ya comienza a desarrollar un monoteísmo y así radical, ¿no? Fuerte, ¿no? Se volvieron monoteístas a ultranza, ¿no? Y es con los que vienen de la cautividad que se van a instalar y va a desarrollarse toda la religión judía del primer siglo, ¿no? La religión hebrea del primer siglo. El judaísmo, tal como lo conocemos hoy día, es otro aspecto que viene de la Edad Media, no viene del primer siglo, ¿no? En el primer siglo, como ustedes saben ahí, se comenzaron a desarrollar los círculos de los rabinos para preservar el texto. Luego también en términos religiosos, también estaban los fariseos, una facción, ¿no? de los escribas y también los, no, la otra, los saduceos, ¿no? Que era una corriente sacerdotal, ¿no? Que va incrementando y se va desarrollando en esta etapa, ¿no? Antes no hubo. Ya cuando viene Jesús, entonces ya está establecido ese aspecto. Los esenios también aparecen en esta etapa, ¿no? Luego también las revueltas políticas, ¿no? Los elotes, los cananistas, todo eso es parte de esta historia, de esta etapa. Entonces se va a establecer eso. También, por ejemplo, el Sanedrín, ¿no? Otra institución, ¿no? Que se va a forjar fuertemente aquí. Y también la construcción del templo, la de Zorobabel, y luego la reconstrucción de ese templo por Herodes, ¿no? Entonces, esta etapa entonces es así. Ahora, no le podemos llamar a este proceso religioso o religión judía, ¿no? O si le queremos decir eso, sería religión judía del primer siglo, ¿no? O tal como Jesús digamos, lo encontró, ¿ya?
No existe religión judía en el Antiguo Testamento, no existe un concepto como ese, ¿ya? Deberíamos hablar de religión hebrea. Y hay que ver el cambio que ha habido, ¿no? Porque la religión hebrea, por ejemplo, ¿cómo era la religión hebrea después de la liberación, después del Éxodo y antes de la cautividad, ¿no? Y luego también la religión hebrea después de la cautividad. Esta parte que vamos a estudiar tiene que ver con eso, ¿no? Muy bien, Estela, entonces sílabos, doy detalles, ustedes me dicen algún detalle que quieran encontrar o que han encontrado y alguna aclaración, ¿no? Sería interesante. eh, lo dejo a su criterio, ¿ya? Pero es básicamente lo que he mencionado es el detalle del curso, ¿no? Eh, ahora, aquí en la justificación, justamente pongo, digo, el periodo intestamentario es la etapa de riqueza histórica que hemos dejado de lado o que no se analiza por pensar que Dios no actuó ni dejó vestigio de su revelación. Pero en realidad es la época de mayor convulsión y conflicto que llevó a cambios radicales en todo este mundo en términos universales que afectaron a Israel. Para entenderlo mejor es necesario examinar el marco histórico y las razones que influyeron en los cambios sociales, religiosos, políticos que dieron una Israel con una característica especial que fue influenciada por su contexto, ¿no? Ese es básicamente de lo que se trata el elemento que ya lo compartí, ¿no? A grandes rasgos. ¿Ya? Entonces, em, aquí está la época entonces en que nosotros vamos a darnos cuenta de que Israel, por ejemplo, eh, está ahí en ese proceso de transformación y de cambio, ¿ya? Encontramos en este proceso el estudio panorámico del contexto histórico del año 400 hasta cerca del primer siglo de la era cristiana, ¿ya? Y el objetivo es resaltar el periodo intermedio entre antiguo y nuevo, analizando los acontecimientos que se sucedieron y que dieron el contexto del primer siglo. Cuando entendemos todo este proceso, hermanos, ahí vamos a entender el Nuevo Testamento también. Y de hecho vamos a entender también el Antiguo, ¿no? Porque una de las cosas que muchas veces se dice acerca de que cómo interpretamos el Antiguo, interpretamos con lo que el Nuevo Testamento dice, ¿no? Y cómo interpretamos el Nuevo a partir de lo que dice el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Como que hay un intercambio entre uno y otro. Y en parte es cierto, pero no es del todo así, porque cada sección es hecha con un propósito, ¿ya? El Antiguo Testamento tiene un propósito específico. Y si bien la única línea, digamos, de razón es el aspecto del mesianismo, el Antiguo Testamento plantea el anuncio del Mesías y el Nuevo el cumplimiento del Mesías, pero que en visión de los judíos y de acuerdo a cómo ellos entendían sus escritos, Jesús no era el Mesías y hasta ahora no lo reconocen como el Mesías de Israel, ¿no? Entonces ahí está la diferencia en alguna manera, ¿ya? Por eso es que el Antiguo Testamento, digamos, desde una visión judía, desde una visión hebrea, su interpretación es diferente a lo que podíamos realizar cualquiera de nosotros o de cualquiera iglesia común y corriente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a trabajar desde esa perspectiva aquí. Ya los objetivos también aquí, ahí están, ¿ya? Y en cuanto a contenido, entonces tenemos que ver este aspecto, ¿no? Estas 2 primeras semanas, a ver si estamos bien. Sí, está bien. Lo digo en 4 partes. El periodo intertestamentario, división del periodo, los imperios de la época y su influencia, el imperio asirio, babilónico, el griego también, acá está, y medo persa, la influencia sobre Israel, el imperio griego, y todo eso. La época de helenización, aquí vamos a ver una de las luchas que se dio, las luchas de independencia por dirección de los macabeos frente al proyecto de los sirios de helenizar el mundo judío, ¿no?
Estos conflictos políticos después, el sentido mesiánico, ¿no? Profetismo, también aquí aparece la apocalíptica, ¿no? La literatura apocalíptica. En realidad Daniel se escribió aquí y aquí sale una serie de cosas apocalípticas que son muy interesantes, ¿no? Y con esa misma característica aparece también el Apocalipsis en la escritura. Pero hay una literatura grande que no lo desarrollamos generalmente, ¿no? Y bueno, no lo vamos a desarrollar tampoco aquí al detalle, pero sí es para que ustedes estén informados y tengan en cuenta cómo, pues, el porqué, ¿no? De los sucesos a partir de todos estos aspectos, ¿no? Y aquí está también, ¿ve? La institución de la sinagoga, que no mencioné los escribas, fariseos, saduceos y el proceso del judaísmo, ¿no? El proceso del judaísmo del primer siglo es lo que estábamos mencionando. Bien, ya tienen ustedes entonces este sílabo, ¿ya? Y si hay alguna cosa, eh, allá Marx dice que el zoom de bota es que está en Chocofán y no hay poca señal, pero ya lo veo aquí a Max. Bien, aquí tenemos este, este es un gráfico, ¿ya? De la etapa del interperiodo o época intertestamentaria, ¿no? O entreperiodo, como creo que así se llama el curso, ¿verdad? ¿No? Digamos interperiodo. Entreperiodo o interperiodo es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Si se dan cuenta en esta línea eh, histórica, ¿no? En esta gráfica, ¿ya? Acá tenemos entonces eh, varios sucesos, pero básicamente tomando en cuenta ese periodo de entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En cuanto a las fechas que están indicadas en estas partes de la escritura, ¿no? Y aclaro eso porque los sucesos, las cosas que describe la Biblia está en esos periodos. No hay ningún suceso del 400 para adelante. Por eso es que dentro del mundo evangélico se dice periodo de silencio. Dios no habló, no hay revelación, es lo que se dice, ¿no? Porque no hay nada en este periodo, ¿ya? Hablando de revelación, hablando de profecía, hablando de a un profeta que se ha levantado por Dios desde esa perspectiva, no hay ese aspecto, desde la visión evangélica, porque si nosotros miramos desde el cristianismo en general y hay otra posición que tiene la Iglesia de Roma, la católica, que toma en cuenta las versiones que mejor dicho, toma en cuenta los libros que la versión de la Septuaginta pone, añade o pone, dentro de ello diría que pone en su canon, ¿no? No es que haya añadido. Algunos piensan que eso sea añadido. Los católicos romanos dicen con referencia a nosotros que nosotros le hemos quitado, o sea, nos faltan libros. O sea que desde la visión de ellos, a los evangélicos les faltan libros en la Biblia. Y nosotros le decimos, a ellos les sobra el libro, ¿no? ¿No? Han añadido libros. Eh, creo que ni una ni otra cosa es esto, porque eh, la Septuaginta es la que tiene mucho que ver en eso, ¿no? La Septuaginta es la que nos trae esos libros que luego el canon hebreo posterior no los acepta. Entonces de ahí viene el problema. El mundo evangélico protestante se basa en el canon hebreo. La Iglesia Católica Ortodoxa se basa en el canon griego, ¿no? ¿Ya? Es decir, en la Septuaginta. ¿Ya? Ahora, este,
Eso es, digamos, en el desarrollo de la iglesia. Pero en cuanto a texto, en cuanto a las traducciones del texto, ¿ya? Las Biblias que se fueron traduciendo a los idiomas, ¿no? Después de la Vulgata y todo eso, y que cuando hubo ya, a pesar de el impedimento de la Iglesia Católica de traducir la Biblia a otros idiomas, ¿ya? Estoy hablando de 1500, entonces eh, se hizo, por ejemplo, la Biblia Complutense, que fue una Biblia oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Una versión, ¿no? Pero también entonces del lado protestante también se hizo las versiones correspondientes, ¿no? Y ahí está la Casiodoro de Reina, por ejemplo, ¿no? En castellano. Por decir solamente un ejemplo, dentro de los otros idiomas más, ¿no? Lutero hizo el alemán, eh, seguro apareció una versión suiza también, o francesa, o italiana, en fin, ¿no? Am, otras versiones por ahí. Pero con respecto a la reina, a la de Casiodoro de Reina, cuando traduce el castellano, ¿ya? Él toma la referencia, ¿ya? De los manuscritos que habían en esa época, que habían y que estaban en griego, ¿no? Y en cuanto al Antiguo Testamento, aparecen estos libros que ya estaban dentro del mundo evangélico no aceptados, ¿no? O sea, ya había un rechazo, pero Casiodoro Reina lo traduce con eso, es decir, Casiodoro nos da el texto con los apócrifos, los que llamamos apócrifos, ¿no? Que en realidad dentro de la Iglesia Católica se llama deuterocanónicos, ¿no? Creo que en este trabajo vamos a hacer también un poco del canon, ¿no? Sería interesante trabajar esa parte. No lo he puesto ahí, está incluido un poco, está entre líneas, pero no está especificado en esto del sílabo, este aspecto de la formación del canon del Antiguo Testamento y la versión tanto Septuaginta como la versión hebrea, ¿no? Pero de todas maneras estamos tocando, ¿eh? Estamos en el inicio, estamos hablando de eso, porque ya ahí hay una controversia, ¿no? Que hasta ahora no se resuelve, ¿no? O sea, evangélicos dice, no, ese es el canon, este es el canon verdadero. Y la Iglesia Católica dice, no, este es el canon para nosotros. Entonces, eh, vamos a descubrir algunas cosas. Bueno, en el asunto de los macabeos, ahí sí eso sí está en el texto, en el sílabo, perdón, y vamos a trabajar ahí porque los macabeos eh, ¿de dónde viene esa historia? De ese libro que está en la Septuaginta, ¿ya? Entonces sería bueno que también en algún modo ustedes, si en algún momento necesiten, y ojo que una de las cosas que creo que es necesario ya de ahora, y ustedes ya están en tercer año, piensen también, deben tenerse una biblioteca, agenciarse de biblioteca, no solamente el estudio aquí. Hay una idea vaga de creer que ya cuando termino el estudio, ya con eso basta, ¿no? ¿No? Yo recuerdo de un amigo que años estudió en el Instituto Bíblico y yo lo trataba de animar para que siga estudiando, preparándose, haciendo más espacio en esto. Y él me decía, no, ya para qué, me dice, ya no necesito, con lo que tengo basta, me dice, y con la experiencia pastoral ahí está, ¿no? Y además, ¿para qué ya la edad, para qué estudiar? Es decir, ¿no? Pero él quería un doctorado. Y yo decía, no puedes hacer un doctorado si primero tienes que estudiar, formalizar tus estudios, después hacer una maestría y doctorado. No, pero es mucho. Me dice, no, habrá por ahí algo que para conseguir un doctorado rápido. Y total, por ahí apareció un dato interesante, ¿no? Una institución, una universidad cristiana en Estados Unidos, comenzó a ofrecer a los pastores aquí en Perú, ¿ya? Bueno, esto fue para un encargado que estaba escogiendo quiénes podían ser
los que podían recibir este doctorado, ¿no? Se conectó conmigo. Y ahí fue que lo propuse y ya le dije, pastor, le digo, mira, mm, tengo un contacto acá, ¿tú qué quieres ser doctorado? Es un doctorado honoris causa, le digo. No tiene valor académico, no tiene valor académico, solamente es de honorífico, ¿ya? Por los años de experiencia, por los años de pastoral y todo eso. Ah, ya, claro que sí, me dice, ¿no? Y recibió ese doctorado, ¿no? El doctorado honorífico, ¿no? Ahora está en Estados Unidos y él allá se presenta como doctor, ¿no? ¿Ya? Como doctor, el pastor, doctor tal, ¿no? Pero no tiene, académicamente no tiene valor. O sea, si él quisiera desarrollar algo ahí de sus títulos, no tiene ningún valor. Eso simplemente es una cuestión honorífica de un valor especial. Pero ahora, por eso les digo aquí, la idea hoy creo que es diferente, ¿no? Porque estoy hablando de un pastor que ya tiene unos años, pero la idea es formarse de tal manera que desarrollar, ¿no? De tal manera que uno pueda, pues, digamos, posicionarse en alguna manera dentro del rubro de la pastoral y del ministerio y de la enseñanza también, que es posible también, ¿no? Eh, de los anteriores, por ejemplo, estudiantes del STEC, ahí había un par de estudiantes que son muy buenos. Uno salió un buen maestro y el otro ahorita está de pastor, es bastante joven, pero está haciendo una labor pastoral y viene bien preparado también de paso, ¿no? Entonces, esa es la idea, que plantear que de aquí salga, por lo menos en esa visión. Y por eso, para mantener eso, tengo que tener libros, ¿no? Carlitos, está muy bonita tu biblioteca, ¿no? Pero no sé si es de decoración, parece decoración, sí es decorado. Ya, entonces necesito. Ah, muy bien, pero se necesita entonces material. Claro, y yo les voy a dar los de PDF, ahí también eso es importante. Cada curso se les da, ¿no? Sus libros respectivos, ¿no? Para que lo tengan. No tenemos todavía la biblioteca abierta, pero tenemos ahí eso. Eh, no sé, estoy pensando también de repente en algún momento compartir eso o dárselo al Pastor Timoteo para que se forme una biblioteca del seminario mismo, ¿no? Una biblioteca virtual. Entonces ustedes vayan directo a buscar los libros, ¿no? Bueno, creo que por ahí voy a hacer ese intento. Voy a seleccionar los libros que se necesiten para ese motivo, ¿ya? Bueno, sería una contribución desde esa perspectiva para este seminario, ¿no? Entonces, Ujú. pero no queden con eso solamente, sino también tener el material físico, ¿ya? El material físico. Entonces, los libros publicados, impresos, y de bueno que también hay que utilizar ahí. Los libros también, yo tengo la Septuaginta en griego. También hay por ahí una Septuaginta en castellano, pero es una versión que viene de la Septuaginta, ¿no? También tengo el texto hebreo en varias versiones, bueno, en varios formatos. Tengo un Nuevo Testamento también en varias ediciones, ¿ya? Este, ¿Qué más tengo? El interlineal, dos, tres interlineales, ¿no? Un Nuevo Testamento, un sinóptico, ¿no? Del Nuevo Testamento que contempla los cuatro evangelios, ¿ya? Este, También hay otras versiones, ¿no? De ¿En Biblia. qué, en qué, Ah, en ¿en qué qué? librería las has encontrado? ¿Ah? ¿En qué librería las has encontrado? ¿En dónde? Bueno, no quiero publicitar en ese aspecto, pero Sociabilica tiene las Biblias encuentran Sociabilica, pero después en librerías hay varias. Está Kairos, no sé cómo está la librería del Inca, que ahora ya creo que es de Cell, creo que se llama ahora lo ha comprado una empresa americana, me parece, ¿no? Y también está la librería de la Asamblea de Dios. Aquí estoy hablando en Lima, ¿no? ¿No? No sé Mm. cómo serán en provincia, por ahí busco una librería evangélica,
es seguro que hay lo básico, ¿no? Diccionarios, concordancias, Biblias, ¿no? Algunos comentarios y todo eso, ¿no? Pero libros profundos, en algunos casos los estamos dando aquí y otras, pero los pueden encontrar en algún lugar por ahí que sí es bueno, ¿no? Y si llega por ahí alguna promoción de alguna biblioteca para el pastor, eh, este, dígale al pastor que lo ponga también en la lista, ¿ya? Y yo recuerdo que cuando estaba en Quito llegó una misión que promocionaba la biblioteca del pastor y era una cantidad de libros, unos 40 libros más o menos, creo, una caja, ¿no? En caja. ¿Ya? Y cada uno tenía, era un retiro y todo eso y le daban todo su conjunto de libros ahí, ¿no? Entonces, vale eso. Bien, bueno, dejamos ahí ese espacio, ¿ya? Y vamos a, entonces, este cuadro es un panorama, ¿no? ¿Ya? Esta línea histórica, ¿no? Nos dice ahí más o menos cómo es algunos detalles aquí. Miren, por ejemplo, el año 800 antes de Cristo, aquí encontramos el dominio de Asiria, ¿no? Y también cómo Zoroastro en Persia ya se estaba perfilando, y el zoroastrismo sale ya por esa época, ¿no? Estamos hablando del siglo VII al siglo VI antes de Cristo, ¿no? El zoroastrismo es muy más antiguo que, que el cristianismo, ¿no? Luego también, para el año 500 ya está dominando Babilonia y encontramos a un personaje ahí, ¿no? No en Ujú, Babilonia, sino en la India, en la China, Buda, ¿no? Y se crea el budismo. El budismo viene del año 500, es decir, 600 del siglo, perdón, siglo VI al siglo V antes de Cristo, más o menos por ahí viene el budismo, ¿no? Luego ya para el año 400, cuando algunos dicen se cierra el canon, ¿no? Con Malaquías, dicen, ¿no? Vamos a descubrir que no se cierra el canon con Malaquías, está Crónicas. Crónicas es el libro último dentro del texto hebreo. Bueno, pero en este espacio de tiempo está Persia dominando, ¿no? Son tres imperios importantes que atraviesan el mundo del mundo hebreo. Y también está aquí Egipto, que no lo hemos puesto aquí. Egipto está en intermedio, que tiene que ver con esta etapa del, de la etapa intermedia. Pero también está Grecia, ¿no? Grecia y el helenismo, ¿no? Y luego termina ese periodo con Roma, ¿no? Dominando todo ese lugar, ¿no? Toda la tierra conocida. Entonces tenemos aquí 6 imperios: Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Egipto y Roma, ¿no? Y dentro de este periodo básicamente está Persia, Grecia y Roma, ¿no? Y también con los vestigios de los egipcios también. Esta parte la vamos a estudiar entonces nosotros aquí, ¿no? Ya he puesto aquí el 286 antes de Cristo, es el Antiguo Testamento griego, que sería ¿qué cosa? La Septuaginta o la versión 70. Luego la historia de los Macabeos, 167, guerras de liberación y conflictos políticos, ¿ya? Luego del año 67, la incursión de Roma, Pompeyo, ¿no? Que va a dominar ese sector de Judea, ¿no? Y la va a tomar como colonia romana, ¿no? O como provincia romana más adelante, ¿no? Y llegando al año ya, al primer siglo, Roma es la que domina todo este territorio, ¿no? Ahora, fíjense, el periodo comienza con el dominio persa y termina con el dominio romano. Eso quiere decir que políticamente hablando ha habido cambios, ¿no? Ha habido cambios, ¿no? Y fuertes cambios, ¿no? Y esto está circunscrito en la historia de Israel. Esto es parte de la historia de Israel. Es la historia que no estudiamos, que no tomamos en cuenta, ¿no? En un momento yo
eh, soy sincero, veía esta época intertestamentaria y decía, bueno, pero ¿para qué estudiarla, no? Si la versión evangélica es que acá es tiempo de silencio, no hay nada. Pero ese es el tiempo más rico, más precioso, precioso en un sentido histórico hablando, ¿no? Hablando de esa manera. Y también de esos cambios de transformación que hubo de un periodo a otro, ¿no? Y que nos da otra Israel, ¿no? Otro escenario, ese escenario de Jesús, el escenario de donde Jesús vino, ¿no? Y predicó, es diferente a lo que nos deja el Antiguo Testamento, ¿no? Es otro contexto, ¿no? Es otra Israel, ¿no? Y eso es el valor que por lo menos tiene esta etapa. Así que hay que trabajar eso. Bueno, después de esto está el Nuevo Testamento acá, o la etapa del Nuevo Testamento, está el Concilio de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, el canon de Yagne, que es el del Antiguo Testamento, y el canon del Nuevo Testamento que se da en Cartago, el 397, y que finalmente termina en 1546 en Trento, oficializando el texto tal como ahora la Iglesia de Roma la tiene, ¿no? Entonces, ese es esta línea de tiempo, así le llaman, ¿no? Línea histórica, línea de tiempo, que nos da a nosotros todo este proceso. Y de todo eso, como está esta línea más arribita, ¿no? Lo hemos puesto hacia arriba porque y dividido por líneas punteadas, ¿no? ¿No? Líneas punteadas. Todo este periodo es el que tenemos que trabajar nosotros, ¿ya? Ah, Pastor, ¿y sí. lo de Egipto en qué año fue? Que está entre Persia y Grecia. ¿Cómo? ¿Lo de Egipto en qué año fue? También, claro, con el conflicto que había pues, con los griegos, ¿no? El deseo de dominio que tenían los griegos. Hubo una cosa curiosa, ¿no? Los griegos dominaron, después los egipcios salen quitando los griegos y dominan el lugar, y luego otra vez los griegos salen luchando y ganan ese espacio y de nuevo se quedan, ¿no? Entonces así más o menos es la figura, ¿no? En realidad el periodo de Egipto no fue mucho, por eso es que no se pone así, pero sí hay necesidad de asumir ese aspecto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Algo más? Ya, voy a cerrar esto para, no sé si alguien quiera dar alguna palabra, pero en ese cuadro, si se dan cuenta, ahí está este, lo que podíamos llamar nosotros como el curso en sí mismo, ¿no? Ahí está el curso. Claro, está solamente algunos detalles, porque ahí faltan muchos otros que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Los principales hemos puesto por lo menos ahí, pero hay otras cosas que trabajar, ¿ya? Entonces, ¿Alguna duda? todo ese periodo, pastor, es de seco, como dicen, de silencio de Dios, pero eso es solamente en cuanto a nueva revelación, nuevas profecías, ¿no? Pero en cuanto a la providencia, nunca deja de descansar, ¿no? De Dios. Claro, claro, bueno, esa es Ujú. ya otra posición dentro del mundo evangélico. Ustedes saben que hay diversas posiciones, pero la más conservadora es la que dice que este aspecto, ¿no? Que trabaja sobre la revelación, la inspiración plenaria total y tiene sus formas de ver esto, ¿ya? Que no siempre es concordante con lo que pasó realmente. Y entonces tenemos que tomar en cuenta el aspecto histórico, el aspecto del desarrollo. Y la iglesia, perdón, Israel es el referente ahí. Israel es el referente, ¿ya? Ya. Aquí también, de paso, para esta historia de los macabeos, deberíamos trabajar, eh, creo que lo he puesto en el sílabo, a ver, si lo he puesto como libro, es a mirar a Flavio Josefo, Flavio Josefo, ¿no? La guerra de los judíos, el tomo uno. Estamos revisando el libro de Flavio Josefo, ¿no? La guerra de los judíos, ¿ya? Es una obra que está escrita en 7 tomos, son 7 tomos. Mm, No es un solo libro, son siete Mm, tomos.
¿ya? Bueno, de repente alguien ha escrito el libro, uno solo, pero son 7 tomos, son 7 momentos. Y el primer tomo tiene que ver con justamente con la historia de los macabeos, ¿no? Ese es el que les voy a compartir a ustedes, ¿no? Bueno, ese no va a ser solamente el tomo uno, en realidad es tomo uno hasta el tomo 3, ¿no? Así está desarrollado, ¿ya? Pero el tomo uno es el que nos toca a nosotros tomar en cuenta, ¿ya? Bien. Los demás también, algunos de estos libros que están aquí voy a usarlos, se los voy a dar a ustedes. Este de Ed Shane no lo voy a compartir. Es un libro bastante antiguo y que está desfasado, está con datos que no corresponden y en una posición muy antigua. Y ya Ed Shane, pues, de 1800, ¿no? Entonces ya ha cambiado la historia. Eso. Pero lo demás sí creo que podemos trabajarlo, entregarlo para que ustedes lo puedan tener, en tanto que yo tenga el material. Por ejemplo, de eh, Brent Sande, no lo tengo en PDF, ¿no? Profecía bíblica y literatura apocalíptica. Eso no lo encuentro, en realidad, ¿no? Es un material que tengo ahí, de Editorial Mundo Hispano, pero me parece que es un libro muy interesante. Aquí es el único libro que he encontrado que habla acerca de esta teoría que lo hace con más claridad, porque hay una teoría y hay un mito sobre el asunto de los generales de Alejandro. Cuando muere Alejandro, dice que todo el imperio griego se divide en cuatro, ¿no? Lo ponen de esa manera, en cuatro, y las luchas y solamente 4 generales comenzaron a dominar, ¿no? Seleuco, Antígona, Epífanes y el otro no me acuerdo ahorita, ¿no? Ya, entonces son como cuatro, dice, ¿ya? Que fueron dominados inmediatamente, pero no fue así, sino que hubo unas luchas. Cuando murió Alejandro hubo luchas entre sus generales, y no fueron 4 generales, fueron 10 generales, ¿ya? De estos generales, entonces se reparten en territorios, no 4, sino 6, ¿ya? Sino que 4 son los que van digamos, a prevalecer un poco más, ¿no? ¿No? Entonces, por eso pasa esta historia. Y entonces, algunos planifican la historia y la profecía con estos 4 generales, pues, ¿no? La división que hubo ahí, ¿ya? Y proféticamente toman eso, ¿no? Pero no es del todo eso cierto. O sea, había una concordancia ahí, tratando de concordar lo que dice la Biblia y las profecías con respecto a ese suceso. Pero no, y en este caso de la Brent Sander, Sandy menciona ese detalle ahí, ¿no? Bueno, estamos rompiendo algunos mitos en ese aspecto también, ¿no? Estoy diciendo unas cosas sin querer queriendo, poco a poco, ¿no? Pero que son necesarias. Espero que se tome de buena manera, porque hay que tener una madurez y hay que tener la capacidad y sobre todo, no debía decir, bueno, entonces, la inspiración, ¿de qué sirve? No, la inspiración no la estamos tocando para nada, ni la revelación tampoco. Más bien, estamos afirmando esos aspectos de que la Biblia digamos, es un proceso, ¿no? Hay un proceso literario, un proceso histórico, y hay un proceso religioso que hay que tomar en cuenta también, ¿no? Y así podemos dar el mensaje adecuado, correcto y pertinente, y también interpretarlo en la forma adecuada, no sublimizarla, no espiritualizarla, no utilizarla desde otra perspectiva, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba predicando de una cosa que muy pocos predicamos en los púlpitos, de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado un mensaje sobre discapacitados en la Nunca, iglesia? nunca, Casi nunca. nunca, ¿no es Mm. cierto? ¿Ya? Bueno, yo no soy el único, sé que hay ministerios que se dedican a eso aquí en Perú, y a mí me pidieron ese mismo ministerio estar en una conferencia sobre los discapacitados, y estuve ahí presente en esa conferencia dando
el tema que me habían dado. Y en base a ese tema, entonces, tomen eso para predicarlo, ¿no? Entonces lo he publicado en, En no, Face. no en Internet, sino en Face, no en YouTube, sino en Face. Lo voy a poner en YouTube también. Pero este trabajito es interesante. Ahora, me tuvo que pasar de alguna manera a mí para tratar de trabajar o hablar acerca de eso, ¿no? Ya, Mm, ya que estos días casi nadie ha sabido y ustedes terminaron el curso anterior, pero ya estaba con problemas en la pierna y era un problema en la cadera. O es lumbalgia, pero es dos vértebras, o sea, displasia, dice, eh, que me dio las vértebras que se han unido y eso ha causado el dolor y un quiebre y me impidió caminar, ¿no? Me impidió caminar por lo menos no poder moverla bien la pierna izquierda, ¿no? O sea, me quedé incapacitado de alguna manera, ¿no? Y por ahí me proveyeron esto de aquí, que es un bastón, ¿ya? Y con bastón. eso por ahora he estado moviéndome, ¿ya? Y claro, ahora en la terapia, ya la terapista me dice, no, no necesito hacer eso, ya, vamos a levantar. Y va que así lo logró. Ahora estoy caminando ya. Ya estoy mucho mejor, pero todavía estamos en ese proceso para poder estar activo en todas las cosas, ¿no? Porque eso es lo que no solamente a mí me gustaba caminar, sino salir fuera y hay compromiso, yo por aquí, por allá. La última cosa que fui fue una reunión que tuvimos, me habían invitado y ya estaba molestando la pierna y no podía, y con la gesta caminaba cogiendo, ¿no? ¿Ya? Y ya después de eso vino lo otro y ahí sí no, ya no podía caminar, ¿no? Bueno, ese es un tema interesante, ¿no? Que también eh, está en el Antiguo Testamento, que está ahí trabajado en eso, ¿no? Bueno, yo le estaba mencionando esto, bueno, no recuerdo cómo lo motivé o hablé acerca de eso, pero es parte de también el mensaje que hay en la Biblia, ¿no? Y bueno, vamos entonces a trabajar, este es el sílabo, vamos a ir al otro lado a compartir entonces esto. Solamente tengo una introducción, no sé si ustedes quieren que terminemos 8:30 o quizás 8:40, ¿no? Para ir a un descanso de 10 minutos, por lo menos tenemos que de todas maneras tener descanso. Y también el consejo que me han dado de que no puedo estar más de 2 horas sentado, tengo que movilizarme de nuevo y estar así, ¿ya? Y 8 y luego, 40. ¿ya? Ujú. Entonces, en cuanto al texto de la Biblia, el Antiguo Testamento entonces empieza, ¿no? Su última etapa con el cautiverio de las dos naciones israelitas, ¿no? Una es la Israel que es destruida por los asirios en el 723 a.C. y Judá por Babilonia en el año 587, 586, ¿ya? Y posteriormente hubo un retorno de un pequeño grupo en el año 538 a.C. Muy poco se habla acerca de este primer retorno. En realidad, retornaron en 538, ¿ya? ¿Eso con Zorobabel fue o Sí, con Zorobabel y también con con Josué, Josué? ¿no? Josué. Ujú. Ellos fueron los que reconstruyeron el templo. Y otro grupo regresó el 444, que ese, de ese se habla, porque hablan Mm, a partir del 400, dice, ¿no? El silencio, ya. Y reconstruyó los muros de Jerusalén bajo la dirección de Esdras y Nehemías. Hasta ahí más o menos está el relato del texto bíblico, ¿no? Hasta Esdras y Nehemías, hasta ahí. Ya. Y después del 400 ya no hay nada, ¿no? No hay nada. Entonces sí está reflejado este aspecto de la vuelta, el retorno, el 538 y el 444, sí está, ¿ya? pero Pero hubo ¿por qué se ha hecho una famoso tercera. el número 400 o el 400 de Cristo? Porque como ya no hay más historia a partir de ese año, o se supone que no hay eso, entonces se llama etapa de silencio. ¿Sí? Hubo un tercer retorno.
Sí, yo he leído, creo que. ¿Ah? Un tercer retorno hubo, yo he leído, Sí, creo que. sí, también, Mm, posiblemente haya sido así. Y esté circunscrito en esos años también, ¿no? ¿Ya? Pero la Biblia mm, por lo menos habla de dos. Habla de ya, dos. ¿Ya? Y ya, aquí pastor. Carl Grimberg, que es un historiador, historia universal de Carl Grimberg, ¿ya? En su libro El alba de la civilización, el tomo 2 para que es un libro antiguo, por si acaso, ¿no? Pero todavía sigue siendo referente. Dice, pero muchos desterrados comerciantes o banqueros habían hecho fortuna en Asiria y en Babilonia. Ocupaban posiciones influyentes y se sentían a gusto en aquellas tierras. Solamente los más pobres entre el pueblo y algunos idealistas hicieron uso de su recobrada libertad y volvieron al país de sus antepasados, ¿no? Eh, Dentro de las políticas que tuvo Ciro y el Imperio Persa, ¿no? De ayuda a estos pueblos que apoyaron, ¿no? Su intervención frente a los asirios, ¿no? Eh, digamos, la decisión que tomó es de dejar libre a estos pueblos para que se vayan a sus propios territorios, ¿no? Que no fue solamente Judá, por si acaso, ¿no? Uno piensa, no, Judá fue liberado, porque la Biblia lo dice, sí, es cierto, ahí está el decreto de Ciro, todo, pero, pero no fue solamente ahí a Judá, ¿no? Sino a todos los pueblos que habrían sido desterrados y llevados cautivos por los asirios, ¿ya? Los asirios no solamente se llevaron a Israel o a Judá, no solamente a ellos, ¿no? Se llevaron otros pueblos, ¿ya? Y entonces se les dio esa libertad para que se vuelvan a todos lugares y claro, entre esos pueblos también está el judío y hay un decreto especial para eso, ¿no? Entonces, eh, con respecto a esto y a la historia de ese aspecto, Packer, por ejemplo, señala, ¿no? Que dónde podemos encontrar la información respecto a la nación judía de este periodo y asume esta, dice, las principales fuentes de información de este periodo son los libros de los macabeos, los cuales describen la vuelta de los macabeos y el caos de la tierra de Israel, ¿no? La revuelta sería, no es la vuelta, porque no, ellos no volvieron. Y los escribas de Josefo, o los escritos de Josefo, ¿no? Flavio Josefo, un historiador del siglo I, mencioné por eso, ¿ya? Eh, Además, el libro de Daniel, que ofrece una visión anticipada de estos años, o por lo menos que va describiendo algo acerca de esto, y Daniel pudo esbozar los principales sucesos políticos de ese periodo, ¿no? Eso lo dice Packer. Entonces, tomando en cuenta ese aspecto, vamos a mirar al periodo persa tardío. El periodo persa tardío, ¿no? Que fue hasta el año 331 antes de Cristo, ¿no? Encontramos nosotros en este periodo a Ciro, que había permitido que los judíos regresaran a su tierra y reedificaran el templo, ¿no? Y ahí lo encontramos en Esdras 1 al 4, ¿ya? La pregunta aquí es, ¿cuál fue la motivación de Ciro para impartir esa orden? ¿No? Y aquí nos está contando Grimberg otra vez, ¿no? Que Ciro practicó una política de reconciliación en los países sometidos, ¿no? Ya les comenté el por qué, ¿no? Respetaba las prácticas religiosas de los distintos pueblos y se preocupaba por sus intereses comerciales. Está hablando de esos pueblos que estaban sometidos a los asirios, que luego los persas los tomaron, ¿no? Al haber sido derrotados los asirios y ahora están dominando los persas, han cambiado de dueño, ¿no? Estas naciones, ¿no? Que fueron llevadas por los asirios, ahora sus dueños son los persas. Pero los asirios fueron duros, muy estrictos.
Y cuando vienen los persas tienen otra actitud, ¿no? Más suave, más ¿no? Más flexible. de reconciliación, más de Mm. cuidado, que puedan desarrollar ellos y todo eso, ¿no? Sus esfuerzos por atraer a la población siria a su causa, sin duda, formaba parte del plan de ataque inmediato a Egipto, ¿no? También ese era el otro lado, porque los persas querían dominar Egipto. Dentro de esta línea política debemos considerar su conducta con el pueblo que vivía en el destierro en Babilonia y que deseaban volver a su país, ¿no? ¿No? A su tierra. ¿No? Luego dice, no es inverosímil que Ciro sacase partido de los sentimientos de los judíos incluso antes de atacar Babilonia, en cuyo caso le habrían podido ayudar a atacar esta capital. Uno de los primeros decretos que promulgó Ciro después de la conquista de Babilonia autorizaba a los judíos a volver a su ciudad sagrada y reconstruir el templo, lo que puede interpretarse como señal de agradecimiento del vencedor hacia sus fieles aliados, ¿no? Y esa fue la actitud de Ciro. También para las otras naciones, los que apoyaron este proyecto de conquistar Babilonia, de parte de los sirios, de parte de los persas, perdón, y entonces fueron premiados de alguna manera, ¿no? Con su libertad, ¿no? El gobierno judío en esta etapa fue netamente eclesiástico, ¿no? Es decir, el sacerdote era el que gobernaba, ¿no? Y fue el que trataba de tener dominio ahí, que eso era un puesto muy codiciado. Es decir, tenía un poder tanto religioso como político, ¿no? Un político. Sí. Y Parker dice, en una ocasión un sumo sacerdote mató a su hermano cuando éste buscaba para sí tal posición. El gobernador persa se consternó tanto por este acto que impuso una fuerte multa a la población, ¿no? Ya había luchas ahí, ¿ves? Eh, Mm. no solamente políticas, sino religiosas, o sea, por puestos, por lugar, ¿no? Ya se había quitado esa concepción que había de servir a Dios, de vocación, de llamado, ¿no? Sino que ahora están buscando el puesto porque el estatus, pues, ¿no? En una consideración. Sí, Codicia, codicia. poder, el poder, ¿no? Mm. Entonces, eso está dentro del corazón humano, sucede en Mm. todas las naciones, ¿no? Mm. Y eso es lo que pervierte también el sentido de las naciones también, ¿no? O sea, hay buenas intenciones, pero al final se tuerce, ¿no? Todo por el poder, ¿no? Eh, ahora, esa es la parte de periodo tardío, así rápidamente, ¿no? Lo vamos a mirar más adelante por aquí, eh, más, quizás sí, sí, vamos a gastar el periodo macabeo y todo eso, ¿ya? Pero vamos a mirar entonces el siguiente, que es el periodo griego. No sé si hay alguna pregunta ahí, ¿Por qué le dicen tardío? porque el, el periodo, digamos, de los persas, ¿ya? Mm. O- tuvo sus inicios antes, o sea, casi esta nación estuvo a la par que Babilonia, ¿no? Y también, igual que los asirios, ¿no? Como que estaban ahí, pero que no tuvieron su rol protagónico, ¿no? ¿No? Entonces, cuando estaba Asiria en el poder, pues los demás estaban agazapados. Viene Babilonia también, y luego le toca a Persia, pero a ella le toca en un momento Mm. de Tarde, dominio claro. cuando está unido a los medos, es decir, a la nación, al pueblo media, ¿no? La nación media existió, por si acaso, ¿no? No solamente está en El Señor de los Anillos, ¿no? Ahí aparece la Tierra Media, ¿no? Pero hubo una nación que se llamaba Media, ¿ya? Que se unió a los persas y los dos entonces conquistaron a los babilonios, ¿no? Los medos persas, ¿no? No sé si ustedes en Historia Universal han estudiado acerca de eso, de los medos persas. Fue un momento Sí, sí, difícil. pasó. Y luego viene Ujú. entonces el tiempo tardío ya de Persia, ¿no? Entonces a eso se está refiriendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, sí, pues después fue la separación, creo, entre medio y persas y ya, cada uno por su lado. Pero hubo un momento que estuvo fusionado y hubo mucha fuerza, ¿no? Ahora, este,
Vamos al periodo griego, ¿no? Eso solamente para una entradita, estoy tratando de ahí ver este detalle. En el año 334, Alejandro cruzó el Helesponto. ¿Qué es el Helesponto? Es el estrecho de Dardanelos entre Grecia y Turquía, ¿no? Si tuviéramos un mapita, podríamos ver digamos, Turquía por un lado y a este lado ya para pasar a Europa, ¿no? Está el lado del mundo griego, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Pablo en su segundo viaje, ¿no? Está en Turquía y él quería ir más arriba al norte? Bueno, no se llamaba Turquía, se llamaba Asia Menor, ¿no? Pero el Espíritu Santo se lo indica que él vaya hacia el otro lado, es decir, hacia Europa, a la parte de Europa Oriental, ¿ya? Y la primera ciudad que llevan a ellos es a Filipos, ¿no? Filipos y Macedonia, ya. Todos esos lugares eran pues griegos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la faceta ahí? Que, de Turquía por un lado y para llegar hacia el lado de Grecia había un lugar, un estrecho. Ese estrecho se llamaba Dardanelos, ¿no? ¿Ya? Vamos a, no sé si por aquí tengo un mapita para, para que ustedes por lo menos lo vean o se grafica el asunto mejor de esa manera, ¿ya? A ver, aquí en imágenes tengo mapas y si hay un mapa por ahí que nos pueda ayudar, yo se los paso o los comparto, ¿no? Eh, este de Europa no va. Ujú. Media era al norte de Persia, ya este. Sí, Ujú. ya, les voy a compartir esta parte. Esto sí creo que puede servir. Aquí está. Es el mapa del Imperio de Alejandro, ¿no? Este nos va a ayudar bastante. Este, aquí está lo que es Turquía, ¿ves? Turquía. O Asia Menor, ¿no? Asia Menor. Aquí está Sardis, está Éfeso, ¿no? Está Filadelfia y otros pueblos, Catatarsis, ¿no? Y pasando esta parte, ¿ya? Toda esta parte aquí hay un estrecho, ¿no? Y llega hasta este lado de Macedonia. Esto ya es Grecia o Europa Oriental, ¿no? Y entonces, para pasar de este lado a este otro lado, ¿no? Había que pasar por un estrecho. Estrecho. Ujú. Ese estrecho se llama Dardanelos, entonces aquí está, ¿ya? Ese debería ser, ¿no? Posiblemente, o este de acá, uno de los dos. Yo creo que es este por acá, ¿no? Entonces, sí quería pasar entonces, eh, Alejandro quería pasar ese lugar, ¿no? Para dirigirse a Persia, o sea, digamos todo lo contrario de lo que estamos haciendo aquí en este caso, ¿no? O sea, nosotros hemos ido viendo la ruta de la posibilidad de Pablo, ¿no? Eh, cuando quiso viajar Pablo de Turquía o de Asia Menor a Europa Oriental. Bueno, entonces aquí Alejandro, que estaba por este lugar, ¿no? Dominando, quiso pasar por este estrecho para irse acá, ¿no? Para irse hasta, hasta Persia, ¿no? Y dominar todo eso. Ya, por aquí está entonces, a ver.
tenemos aquí Parsia, puede ser está, aunque ya este es el lugar ya de dominio, acá se ve, Asiria, ¿ya? Entonces esta es la Mesopotamia, donde está el río Tigris y Éufrates, la tierra de entre ríos, así se llama Mesopotamia, es Mesomedia, Potamia, ríos. Mesopotamia significa entre ríos, ¿no? Hay una provincia en Argentina llamada Entre Ríos también, ¿no? Y también Mesopotamia, ¿no? Hay un pueblito llamado Mesopotamia, por lo mismo, porque hay dos ríos, ¿no? Y en esta parte es donde se da, pues, los sirios, los babilonios, Persia, ¿no? Asiria, ¿no? Eh, todo, todo esta, ahí está, acá está media, ¿no? Media, ¿no? Entonces, ahí vemos el deseo de Alejandro pasar por acá, ¿ve? Aquí es, este es el estrecho, por acá pasó, este es el estrecho, entonces, no es este de acá. Aquí es. Pasa por acá, va hacia, bordea las costas, ¿no? Se va aquí y luego logra entrar por estos lugares, llega hasta Israel también, se va hasta Egipto, se pasea por aquí, se va por estos lugares, ¿no? Hasta Babilonia, toma estos dominios. En realidad Alejandro dominó todos estos lugares, ¿no? Tuvo todo dominio, o sea, llegó a conquistar Persia, la llegó a conquistar, ¿ya? Eh, pero, ¿qué ocurre? Que se enfermó, pues, ¿no? Y entonces no pudo continuar con eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, se dirigió entonces a Persia con un ejército de 35.000 hombres para liberar a los griegos de la dominación de Darío. Aunque sus fuerzas eran insignificantes, la inteligencia de Alejandro doblegó un poderosísimo imperio. Lo llegó a dominar. Llegó a esta ciudad de Gordión, ¿no? A finales de 334. Invernó en Gordión, antigua capital de Frigia. Eso está en Asia Menor, ¿no? En Turquía. Y ahí se hallaba un famoso carro real, célebre por una profecía, un oráculo, y cuyo timón estaba sujeto a un nudo muy complicado, muy difícil de desarmar. Nadie pudo desarmar ese nudo o desatar el nudo, ¿no? Y la profecía, el oráculo decía que aquel que pudiera deshacer o desatar el nudo conquistaría Siria, Asia, perdón. Entonces, aquel que pueda desatar el nudo conquistaría Asia. ¿Y qué hace Alejandro? Porque algunos sí lo hicieron, trataron de desatar el nudo, es tan complicado, y no pudieron hacerlo, nunca lograron desatarlo. Pero viene Alejandro, ¿ya? ¿Y qué hace? Saca su espada y destroza el nudo, y se acabó. De ahí viene ese refrán de, bueno, la manera de resolverlo no importa, ¿no? Y de ahí viene el conocido refrán, cortar el nudo gordiano. Mm, O sea, cortar el nudo gordiano quiere decir ya, pac, darle solución al asunto, no busques por aquí, por allá, ya, aquí, pac, se acabó, ¿no? ¿No? Cuando se resuelve un problema entonces difícil de forma rápida y radical, eso es cortar el nudo gordiano, ¿no? Así que esa una anécdota de Alejandro que nos da por lo menos una pauta interesante. Él ahora, en el 335 comenzó Alejandro su memorable reinado de 12 años, porque sí dominó por ese lado, y se establece el dominio de su propia, para establecer el dominio de su propia patria, y marchó hacia el oriente y conquistó Siria, Israel, Egipto y finalmente la misma Persia, ¿no? A ese mapita que les he enseñado es eso, ¿ya? Todo el imperio griego llegó hasta ese lugar, hasta Persia, y trató de conquistar tierras más allá del oriente, pero sus tropas se negaron a seguir extendiéndose. Y murió en Babilonia en el año 323.
a los 32 años, ¿no? Ya saben algunos de esa historia, ¿no? Bastante joven. Y eso cambió la historia, porque si Alejandro hubiera superado este problema de ese mal que tuvo, si hubiera sanado, hermanos, hoy creo que estaremos contando de otra manera la historia, ¿no? Porque Alejandro fue uno de los más grandes emperadores que hubo en el mundo, ¿ya? Y de repente el dominio griego hubiera sido mucho más fuerte que el dominio romano, ¿no? O sea, que nuestra cultura, si bien algunos aspectos griegos han llegado, la filosofía, la democracia y otros elementos más que hay dentro de nuestra cultura, sería mucho más fuerte el arraigo del pensamiento griego en el mundo occidental, ¿no? Entonces, Mm, Pastor, este, jovencito murió, sí, murió 32 años. 32 años, sí, así es, ¿no? una vida muy intensa era. Sí, Claro. eso, exactamente, ¿no? Pero no fue porque él estaba en toda su actividad, sino que se contagió de un mal que nadie pudo, los médicos más bien y algunos Mm, biógrafos y que analizan el caso dicen que en realidad lo que hicieron los médicos es provocarle la muerte, ¿no? Porque no había en esa época practicaron una forma, un sistema para tratar de ayudarlo, o sea, el desangrarlo y lo mataron más, ¿no? Cada día más, ¿no? Entonces, no pudo soportar el asunto. Bueno, ahora, en cuanto a Alejandro y los judíos, porque estamos hablando que los griegos llegaron a Jerusalén, llegaron también a, a tener dominio del territorio israelita. Según la tradición, Alejandro trató de modo favorable a los judíos, y ellos llegaron a formar parte del ejército de él y pelear a su favor. Y aquí está el historiador Josefo, Flavio Josefo, y también el Talmud, dice, menciona este hecho, ¿no? De el reclutar judíos para luchar digamos, en el ejército de Alejandro. Eh, ¿En qué momento? Dice, cuando describen entonces el ataque de Alejandro contra Tiro, ahí había soldados judíos. Alejandro ordenó que los judíos que le ayudaron con sus tropas y provisiones, ¿ya? Pero el sumo sacerdote Simón el Justo se negó a esto por cuanto tenía que ser leal a Persia, ¿no? O sea, es el otro lado también, ¿no? ¿No? Entonces querían, los persas les han dado la libertad, ¿no es cierto? Han vuelto a su tierra, entonces hay un apego, vienen los griegos y no, esto no podemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención de Alejandro era conquistar Persia. Lo conquistó al final, ¿no? Sin embargo, después de Tiro y Gaia cayeron en poder de Alejandro, Simón tuvo un sueño en el cual se le dijo que saliera con el pueblo a recibir al vencedor. Y cuando el sumo sacerdote hizo esto, Alejandro se inclinó ante el nombre divino que estaba en la tiara del sacerdote, por cuanto él también había tenido un sueño en que había visto la tiara. Y luego Alejandro adoró en el templo y les concedió a los judíos cierta autonomía para gobernar su territorio. Bueno, este es un mito, una tradición que habla acerca de eso, ¿no? De Alejandro, entonces les dio esa autorización, no los dominó y los dejó. Israel quedó incluida en la provincia de Coel, en Siria, cuyo gobernador Andrómaco vivía en Samaria. Los samaritanos tuvieron celos por los privilegios que Alejandro les concedió a los judíos y quemaron al gobernador en su propia casa en represalia. Alejandro entonces expulsó a la población de Samaria y estableció macedonios en la ciudad. Ellos reconstruyeron la antigua ciudad semita y la convirtieron en un puesto de avanzada de la civilización griega con un teatro y enormes edificios, ¿no? Por eso que hay una mezcla, ¿no? Si se dan cuenta ahí en el norte. Samaria realmente desaparece, los 10 tribus desaparecieron totalmente en eso, ¿no? Bueno, aquí vamos a detenernos, vamos a dar el descanso, ¿ya? Para luego continuar. Vamos a ir a ver al periodo griego, egipcio también. Aquí es esa etapa que estaba, ujú, bueno, no solamente el pedido
de Alejandro para dominar a los sirios, que al final los dominan, porque cuando muere él se toman el territorio ahí, su general, en este caso Seleuco, ¿no? Y va a gobernar en esa parte. Pero eso lo vamos a ver después. Y también está en las luchas con los egipcios, ¿no? Esa es la otra historia. Muy bien, vamos al descanso entonces. Ya pasó.